no se me asusten de lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de enfermedades neurodegenerativas y para eso tenemos a la doctora Silvia Olivera, del Departamento de Neurobiología del Clemente Estable. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Por favor, hagamos por favor una pequeña lista de estas enfermedades para ponernos a tono con el tema. Bien, cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, estamos hablando de enfermedades que de forma primaria o secundaria se reflejan o producen una muerte significativa de las neuronas y otras células del sistema nervioso. Entre las más conocidas está la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, que no tiene una causa similar a las otras, pero que resulta en neurodegeneración. ¿Y se pueden prevenir estas enfermedades? El gran problema que tienen estas enfermedades es que la mayoría, excepto la esclerosis múltiple, que es prima hermana y resulta en neurodegeneración, son de causa desconocida. Y como son de causa desconocida, aunque hay algunos datos que hay alguna incidencia que relativamente es menor al 5% o al 10% de causas genéticas, es decir, asociadas a una mutación en un gen y demás, no se conocen cuáles son las causas que la producen. Entonces es muy difícil predecir. Otro de los problemas que hay es que el diagnóstico es muy difícil de hacer porque generalmente el cerebro o las funciones dejan de ser compensadas cuando hay una muerte masiva que se calcula más allá del 50-70% de neuronas. Entonces cuando ya se diagnostica o ya se observa el efecto negativo, ya hay una muerte significativa que es bastante difícil de predecir. ¿Cómo cuidamos nuestro cerebro? Pues sabemos cómo cuidar nuestro aparato digestivo, cómo cuidamos el corazón, ¿verdad? Pero se habla poco de bueno, pero básicamente somos un todo. El cerebro es parte de ese todo. Y en el cerebro, más que en todos los otros órganos y sistemas, la prevención es vital. Es decir, ¿cómo cuidamos nuestro cerebro? Tratándolo bien, desafiándolo constantemente. De hecho, hay una gimnasia que se llama neuróbica, que es estimular y desafiar el cerebro. Cuanto más los desafiemos va a performar mejor. Cuanto más cosas diversas, nuevas hagamos, el cerebro va aprendiendo a performar mejor. Obviamente con una buena calidad de vida, con ejercicio intelectual y con ejercicio físico. Se ha visto incluso que el ejercicio físico aún en animales mejora la performance del sistema nervioso. Entonces es previniéndolo. Todo aquello que le hace bien a los demás sistemas también le hace bien al cerebro. La diferencia es que el cerebro, como tiene un gasto energético muy importante, necesita ser desafiado. Entonces cuanto más los desafiemos con actividades muy sencillas como hacer un crucigrama o leer una obra distinta a la que leemos usualmente, o escuchar una música que es diferente a la que escuchamos y tratar de recordarla, sirve para desafiar. ¿Podemos decir entonces, por ejemplo, que el cerebro es vulnerable a la rutina? Sí, el cerebro, más que vulnerable, el cerebro es haragán, digamos. Si la rutina, una vez que conoce la rutina, va a tratar de performar menos porque ya la conoce, por eso es bueno desafiarlo. Estábamos hablando, bueno, de las diferentes actividades, porque uno piensa, gimnasia para el cerebro, solamente pensar, razonar, o como vos decías, pero vos decías que esto también se complementa con la actividad física. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Qué pasa con la alimentación? Cuando yo era chico me decían que tenía que comer pescado porque tenía fósforo, que era bueno para el cerebro. ¿Hay una alimentación que sea más beneficiosa para el cerebro que otras? Y bueno, todo lo que es una carga en antioxidantes, por ejemplo, que están presentes en las frutas, en vegetales y demás, es importante porque el cerebro, como consume tanto oxígeno, es vulnerable al estrés oxidativo. Comida balanceada, pocas grasas, menos alcohol, básicamente todo aquello que le hace mal al sistema digestivo, por ejemplo, también al cerebro. Doctora, quizás me estoy escapando del tema, pero creo que esto es un tema de debate a veces en la mesa o entre grupos de amigos. La conocida como muerte cerebral, ¿es la muerte? A ver, ¿una persona puede vivir con muerte cerebral? Sí. Los avances de la tecnología permiten mantener a una persona con ayuda tecnológica un tiempo sumamente largo, pero esa persona
perdió la identidad. Es decir, el cerebro, en términos estrictos, no es un órgano vital. Pero sí es vital para que tú y seas diferente a tu hermano, a tu papá, a mí. El cerebro es lo que, o el sistema nervioso, mejor dicho, es lo que nos da la identidad. Es lo que te permite ser tú con tu peculiaridad. Entonces, una persona que tiene muerte cerebral, sí, está vivo en el sentido de que el corazón puede latir. Y si nos ponemos más, si nos volamos un poquito más, sí, ¿podemos decir que el alma está en el cerebro también? Ay, honestamente no sé cómo contestarte esa pregunta, pero la identidad personal reside grandemente en el cerebro. ¿En dónde está parada la humanidad en este momento en lo que tiene que ver con el conocimiento científico del cerebro? Realmente se ha avanzado muchísimo, incluso ha habido una década del conocimiento del cerebro, pero se sabe poco, se necesita saber más. Entonces, digamos que estamos en una situación muy buena, prometedora, pero que no hay que cesar en el estudio. ¿Por qué? Porque muchas de esas enfermedades que hablábamos, las neurodegenerativas sobre todo, están relacionadas con la edad. Entonces, a medida que vamos viviendo más, va a haber una prevalencia y una incidencia mayor de esas enfermedades. Entonces, va a haber más personas que necesiten una atención. Entonces, sí, estamos en una buena situación, pero necesitamos mejorar. Un ejemplo, y perdona, sí, claro, es que las enfermedades neurodegenerativas no tienen una cura. No hay un remedio, un medicamento que tú digas, puede tratar la sintomatología, se puede enlentecer, pero no hay algo que te diga, se cura el Alzheimer. Doctora, el cerebro se viene estudiando desde que el ser humano supo que se podía abrir así y estudiar, ¿verdad? El mismísimo Einstein donó su cerebro para que fuera estudiado. ¿Se encontraron particularidades? Sí. De forma interesante, el cerebro de Einstein no tiene más neuronas que lo que tendría o debe tener el cerebro de un hombre promedio de la edad de Einstein. Lo que Einstein tiene es una particularidad en las otras células del sistema nervioso, que son las células gliales, que tiene un número y una complejidad mayor. Esas otras células ayudan a que la neurona performe mejor. Por ejemplo, ya que estamos en el set, si hay un actor importante, toda la producción, cuanto más eficiente sea, mejor performa el actor. Bueno, lo mismo pasa en el cerebro. Entonces, Einstein lo que tiene son áreas asociativas muy importantes y una población de células gliales más compleja y más numerosa respecto de lo que es el contenido de esas células en el cerebro de un hombre promedio de la edad de Einstein cuando murió. ¿Cuáles son los trabajos que se realizan en este departamento de neurobiología del Clemente Estable? Bueno, el Clemente Estable, siguiendo la traducción de Estable, que era maestro y neurobiólogo, tiene una división neurociencias que se estudian desde los aspectos básicos de la neurociencia, por ejemplo, cómo se comunican las neuronas, qué propiedades tienen, no solo en la salud, sino en la enfermedad, hasta neurociencia comparativa, porque los vertebrados inferiores tienen capacidad de regeneración y los mamíferos superiores no. ¿Es posible despertar esa capacidad dormida de regeneración en los cerebros de las personas y tratar de que el cerebro performe mejor? Se trabaja también en células madre, se trabaja en mecanismos de por qué se mueren algunas poblaciones neuronales y otras no, porque no se mueren todas las neuronas, sino que en cada tipo de enfermedad hay alguna población que es más vulnerable. Se hacen estudios desde los más básicos hasta algunos con proyección translacional, es decir, para ser aplicados en el desarrollo de fármacos, de alternativas terapéuticas y demás. Muy bien. Me quedan muchísimas preguntas, pero se nos termina el tiempo, doctora. ¿Hay algo que usted quiere agregar antes de despedirnos? Sí, quería decir que en esta semana se conmemora la Semana del Conocimiento del Cerebro, en el cual todas las instituciones que están involucradas con el estudio, la difusión, la investigación de todo lo que se estudia sobre cerebro, se abre al público en general, se hacen actividades
a nivel de divulgación, que es importante que la sociedad conozca, se involucre y participe, porque es una forma también de apoyo no solo a la ciencia nacional y regional, sino al avance de toda la ciencia. Doctora Silvia Olivera, un placer realmente conversar contigo. Bueno, muchas gracias. Seguimos Gracias. adelante con La Mañana en Casa.